¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Este será el primer video de una larga lista de proyectos de diferentes temas que tanto sean de intereses académicos como del público en general, como ser de ustedes. Y a mi lado está Raúl. Raúl, ¿podrías presentarte al público? Muy buenas, mi nombre es Raúl Valdés Ramírez, es un gusto, soy de primer año y encantado de estar en este maravilloso proyecto. Muy bien, como ven, gente, tengo una iniciativa que vamos trabajando, bueno, que personalmente voy pechando 2 meses en tratar de sacar este proyecto adelante, porque es un proyecto muy importante e interesante y creo que sería de mucho provecho que llegue a aportar tanto a los jóvenes como a la gente, ¿no?, de diferentes edades. Yo espero contar con su apoyo, espero que sea de su agrado, que toquemos temas de interés, que sea de inflexión, que siempre les empujen al cuestionamiento, al debate, al análisis de diferentes temas que a lo largo de diferentes videos, de diferentes podcasts, aporten un poco o de cierta manera a la población boliviana. Bueno, gente, como bien el tema de hoy que vamos a tratar junto con Raúl va a ser el tema de las normas policiales. ¿Qué te parece si tocamos el aspecto de la historia de la policía boliviana? Sí, me interesa, es bastante interesante adentrarnos a lo que es al tema en específico y es muy bueno tener un poco de contexto de lo que se va a hablar y de lo que vamos a hablar y a lo que realmente vamos a centrarnos específicamente. Y entonces con esto vamos a empezar con lo que es con la policía boliviana. Y hay que entender que la policía boliviana pues, es la entidad principal de fuerza de seguridad que tenemos en Bolivia. En este caso fue creada el 24 de junio de 1826 mediante una ley reglamentaria dictada por el mariscal Antonio José de Sucre, casi un año después de las declaraciones de la independencia de Bolivia, en el cual tiene la única misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Mediante el cumplimiento de las leyes en territorio nacional, se estima que tiene un aproximado de unos 4.000 policías al servicio de la población boliviana. Ahora sí nos vamos a ir de lleno, que es el tema principal, ¿no?, de este podcast, que es la enseñanza de las normas policiales en el tema secundario y universitario. Ahora, como viene siendo el primer video que vamos a estar produciendo, quisiera, y Raúl, como estamos iniciando en este tema del podcast, quisiera que me des tu opinión. Gracias. A ver, las normas o enseñanzas policiales, específicamente en el contexto social que nosotros entramos cuando hablamos de universidad, colegio, específicamente para entender o tener las bases para entender o conocer tal vez nuestros derechos como ciudadanos o personas, es fundamental considerar que las normas disciplinarias y de accionar de la policía sean enseñadas en colegios y universidades. ¿Esto por qué? Porque hay una falta muy grave en el sistema que no formaliza bien con el tipo de personas o con el sistema que estamos llevando actualmente, ya que es un sistema muy decaído, muy vago, por así decirlo, un sistema bastante complicado de entender, tanto para grandes como para chicos, y es muy fundamental que nosotros tapemos o encontremos la solución a ese problema, que se pueda enseñar, buscar la solución a ese problema en la universidad, tanto en universidades como en colegios. Y para esto es un tema muy debatible porque necesitamos saber qué es lo que necesitamos, que cada una de las personas conozca sus derechos o sus deberes, y para esto es una falta en el sistema que nosotros tenemos que entender. Educada, ¿no? Culta, que tenga interés y conocimiento sobre sus derechos, ¿no? Sí, bastante educada. Que es prácticamente el propósito de este podcast, es concientizar a la gente de que las normas policiales no tienen que ser privatizadas, porque hay que ser honestos, de que si no entras a una institución pública dedicada a la seguridad, como ser el GACIP o la ANAPOL, no te llega a enseñar estas normativas de una manera adecuada en ninguna otra institución. Así estudies una carrera que, como es la nuestra, siendo carrera de Derecho, ¿no ve? Siendo una casa superior de estudios, no nos lleguen a enseñar normas que muchas veces se nos van a presentar casos de la vida laboral que tengan que ver con el aspecto policial o que involucre agentes policiales. Exactamente. Como bien decía, que la privatización de esta educación, de esta información, no debería ser algo normal, como para crear una cultura de respeto a la ley y los derechos humanos desde una edad temprana y reforzar esos conocimientos en cursos superiores de estudio.
esta educación no solo formaría ciudadanos conscientes, eso tenemos que tenerlo claro, Sí. formaría ciudadanos respetuosos de la autoridad, sino que también permitiría una mayor transparencia con el control social sobre las actuaciones policiales. La familiarización con las normas policiales te da un conocimiento y una perspectiva diferente a cómo llegar a actuar frente a la sociedad, que es lo que al final todos deberíamos trabajar en sociedad, comunidad, en respeto al prójimo, que es con esta familiarización de las normas fomentaría un entorno de confianza, colaboración, evitando el desconocimiento de las normas entre la sociedad y la policía, disminuyendo, yo me imagino, los conflictos y mejorando la seguridad en general, ¿no? Exacto. Es importante tocar este aspecto y que la gente se debata, que se cuestione eso, que sería importante que a nivel universidad, Casa Superior de Estudios, al menos en nuestra universidad, y no tenemos, desconocimiento de otras universidades, no sabemos si se le imparte o no, pero yo creo que sería muy importante que en esta Casa Superior de Estudios se llevaría a impartir esa materia. Exactamente, es porque eso es lo que nosotros queremos aprender, enseñar con lo que es este gran proyecto. Que tanto como nosotros, como estudiantes de Derecho, como personas que ven el contenido, puedan desarrollar una vida, una sociedad pudiente, una sociedad capaz, una sociedad muy bien formalizada y que tenga claro lo que son las enseñanzas de las normas policiales en todo momento. Y que sea algo de nuestra vida cotidiana, que sea algo muy importante para nosotros. Y justamente, como primer problemática, cuando estamos hablando, es el desconocimiento mismo de estas normas. Muy bien, Raúl. Justamente ese será el tercer punto que queremos tocar, que es el desconocimiento de las normas. Bueno, ese justamente va a ser el tema 3, la problemática del desconocimiento a nivel secundario. En nivel secundario, si son personas, consideramos que en nivel secundario ya son conocedoras, ya saben diferenciar el bien del mal, ¿no? Y si saben diferenciar el bien del mal, son conscientes de su accionar, las consecuencias que pueden llegar a tener, y por qué no tener conocimiento sobre las normas, ¿no? ¿Cuál es la sanción a diferentes actitudes que llegan a tener? Porque el Código Procesal Penal ya desde los 18 años ya pueden llegar a tener una sentencia condenatoria. Y que el Código niña adolescente de los 14 a los 18 años ya imparte, o sea, ya hay una sanción aplicable a esos menores de edad. Y yo creo que nivel promoción, quinto, sexto de secundaria ya tienen capacidad de discernir en lo que es bien y mal y tener la capacidad de entender, comprender la norma. ¿Cuál es el procedimiento que se llega a tener? Sobre todo con las normas policiales que, si bien es cierto, son los servidores públicos con los que más interactúa día a día. Estés a pie, tengas tu movilidad, en cualquier conflicto, siempre vas a tener que recurrir a una entidad policial. ¿Qué opinas de eso, Raúl, del tema secundario? La verdad, cuando hablamos de temas secundarios estamos hablando de adolescentes, personas que recién están entrando a una etapa de conocimiento, una etapa bastante complicada, pero bastante simple para muchos. Entonces, más es como que reforzar ahí ese tema, porque es un tema de desconocimiento y es una muy buena manera de implementarlo para evitar problemas en lo que es la problemática del desconocimiento de las mismas normativas. Y creo que vos has de tener conocimiento de que en Argentina, por ejemplo, como bien es este dicho que tiene mi ley de que de delito de adulto, pena de adulto. Exacto. Y somos conscientes, no nos tenemos que hacer la vista gorda, que los adolescentes llegan a cometer actos atroces, asesinatos, robos, violaciones, se ha visto, se ha escuchado en pueblos pequeños como en ciudades grandes. Y creo que tener o impartir ese conocimiento sobre las sanciones les puede llegar a, como se puede decir vulgarmente, tocar tierra, ¿no? Tocar madera, de que sus acciones tienen consecuencias. Pero ¿cómo decirles eso sin una normativa que les imparta ese conocimiento? Y sí, uno tiene que ser consciente de que la educación viene de la casa, pero hay que tener en cuenta de que la educación en la casa en muchos hogares no es la mejor. ¿Y eso a qué se debe? Muchas veces el tema económico, el tema cultural, el tema familiar, el tema de la educación, porque no todos tienen padre y madre. Muchos han sido criados por los tíos, por sus abuelos, que no los crían de la misma manera que lo haría un padre. Los cría de una manera que les da mucha libertad, se podría decir. Les da mucha libertad, mucho control, porque ese nivel de autoridad que tendría una madre o un padre no lo tiene al igual que un tío, un abuelo o incluso una tercera persona, ¿no ves?
Y justamente es eso, es ese tipo de problemáticas, situaciones sociales que llevan a a la sociedad que nosotros estamos viviendo actualmente. Y es por eso que hay que actualizarnos, hay que buscar donde no hay para darle la solución al problema. Y es por eso que ahora por ejemplo, en las nuevas mallas curriculares que nosotros tenemos, no existe una materia en específico que nos ayude a concientizar o que tal vez a profundizar el tema de las normas exactamente, policiales. exactamente, a profundizar aquellos temas que muchas veces pueden pasar desapercibidos, pero son muy importantes para nosotros, muy importantes que pueden llevar a cambiar el tipo de sociedad que nosotros tenemos o a cambiar el mismo pensamiento que nosotros tenemos como personas ante esta problemática que es el desconocimiento. Como bien mismo. dicen, ¿no, Raúl? Que el conocimiento es poder. Y ahora nos vamos a ir al siguiente punto, que es el tema del desconocimiento a nivel universitario, como bien lo mencionabas, ¿no? De que nuestra malla curricular, siendo una casa superior de estudios, no nos las imparten, que muchas veces es dependiente de que un docente lo quiera impartir o no, porque no hay una materia en específico sobre las normas policiales. Es que es un procedimiento especial que al ciudadano normal que no es funcionario público al servicio de la policía, se le aplica un procedimiento ordinario. A la policía se le aplica, tanto a la policía como a los militares de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval, se les aplica el procedimiento especial. Yo creo que es importante tener conocimiento sobre ese procedimiento, saber cómo se aplica, qué sanciones tienen, que más adelante vamos a tocar el tema de las sanciones leves, graves, gravísimas que pueden llegar a tener algunos policías por ciertas actitudes. Listo. Y ahora sí. Bueno, y habiendo concluido, ¿no?, con ese aspecto, queremos tocar otro aspecto que es importante. Bueno, es el segundo aspecto que queremos tocar del punto 3 de las problemáticas, que es el actuar bien y mal de la policía. No queremos que en este podcast mencionemos todos los aspectos negativos que muchas veces actúa la policía boliviana. También hay aspectos destacables que se tienen que mencionar. Y para eso este punto, ¿no? Que voy a mencionar algunos aspectos sobre cabos, capitanes, que han tenido accionar destacables, como puede ser el actuar de la captación de artículos de primera necesidad y auxilio a las personas en situación de calle, ¿no?, realizado por el capitán Vicente Quisbert. Otro puede ser la asistencia con víveres y ropa a personas y sectores vulnerables golpeadas por la pandemia, llevado a cabo por el subteniente Jason Butrón. Aprehensión y reducción de antisociales responsables del robo agravado, llevado a cabo por el cabo Gualberto Herrera. En este caso quiero mencionar que, bien leído, los datos los estoy sacando de un evento de reconocimiento que se ha llevado el año 2021, que estos son casos antiguitos. Casos nuevos hay, pero por falta de investigación y tal, que creo que estos son los más destacables que hemos podido encontrar, ¿no? Que justamente en este caso quiero mencionar que el cabo Gualberto Herrera, en el momento de reducir a los antisociales que habían cometido robo, recibe un disparo de un proyectil de arma de fuego. No estoy bien en qué parte del cuerpo, pero llega a ser impactado por un proyectil, y aún así, a pesar de estar mal herido de bala, llega a reducir a los dos antisociales y llevarlos ante la justicia. Otro aspecto que quiero destacar es la asistencia y socorro a víctimas de incendio en un local de comidas, que esto, si no estoy mal, es de un policía, el cabo Limber Kanki. Estaba cerca del local de comida y vio como una garrafa empezaba a botar llamas, ¿no? Estaba queriendo incendiar. Y vos bien sabes que eso muchas veces, como bien vemos en algunas veces redes sociales, son bomberos. Son bomberos que tienen equipamiento, guantes, máscaras, con todo el equipamiento que van a realizar ese tipo de tareas. Y el policía no cuenta con guantes, no cuenta con máscaras, no cuenta con ropa anti-incendio, ¿no ve? Antiinflamable. Y el policía, a pesar de todo eso, fue porque es su deber y vio una situación y actuó. Exactamente, porque esos son los principios que nosotros queremos o necesitamos como sociedad. Ajá. Son los principios que nosotros necesitamos levantarlos como sociedad. Es la policía que nosotros queremos, aunque tal vez es la policía que la sociedad boliviana espera ante la situación de riesgo o en algún momento de necesidad por parte de la población
por ejemplo, por parte de la población hacia ellos, como parte esencial de ello. Principios fundamentales que no sean manchados por malos actos de policías con malas intenciones o aquellas malas intenciones que manchan el uniforme de lo que es la policía boliviana en sí. Llega a pasar, pero hay que entender siempre que no todos los policías son así. Hay policías que cumplen su labor. Yo personalmente he llegado a tener roces con algunos policías, con otros no, policías que son muy amables, que te hablan de la mejor manera, te entienden, te comprenden, porque a veces uno cuando requiere a un policía es por una situación en la que uno no sabe cómo actuar, o situaciones en las que sí o sí necesita el accionar de un policía, y que unas veces uno como persona está en el acto, está en el pánico, no sabe cómo proceder, ¿no? Pero el policía viene y te guía en algunos aspectos, ¿no? Bueno, ese por tocar el aspecto bueno, porque no todo es malo. Para buscar lo bueno que hay en esta gran institución que está al servicio de la población, porque no todo lo malo está ahí, ¿no? Porque también hay cosas buenas que hay que resaltar por aquellas personas que realmente sienten el uniforme y realmente están al servicio de la necesidad de las personas en sí. Policía, también vamos a tocar el aspecto malo. Esa visión de la policía, ¿no ves? De las malas acciones. Muchas veces lo malo se suena más que lo bueno. Exacto. Por eso tocamos el anterior punto para destacar algunas acciones, pero ahora también vamos a tocar lo malo. Exacto. Vamos a ser equitativos. Y esto no es con intención de manchar a la policía boliviana, hablar mal de ellos, no. Decimos lo que es la realidad. Y bueno, al accionar mal de la policía, queremos mencionar cómo puede ser el cobro de coimas. Yo creo que es un tema sonado, ha pasado, hemos visto que gente lo ha hecho, ha salido en las noticias. ¿Qué opinas vos, Raúl, del cobro de coimas? A ver. Yo creo que es algo que en Bolivia, en mi opinión, no, porque no todos simplemente hay una opinión controversial de eso, pero siento que es algo que ya está muy familiarizado en Bolivia, sí. Especialmente por taxistas, familiares, personas que siempre puedes escuchar y dices, no, la policía llega, no, pero yo le doy 400 bolivianos y para su casa. Pasa. Ajá. Entonces es algo que ya está familiarizado y la gente lo ve como normal y no lo ve como un delito, como debería ser realmente, como algo malo. Entonces hay que ponerse a pensar en ese tipo de temas. ¿Por qué está tan normalizado en Bolivia especialmente cuando hablamos de las coimas que aparecen son el pan de cada día siempre? Sí, que se ve. Yo creo que es algo diario por alguna situación en la que uno trata de salir, evitar la ley, ¿no? Tratar de evitar, por así decir, sanciones mayores, pero a la vez cometiendo un delito donde entra en complicidad tanto el que realizó el hecho, tanto como el policía, que son cosas que muchas veces manchan, ¿no? Otro aspecto también que puede ser la corrupción. ¿En qué caso vemos corrupción de la policía? En este caso, a ver, yo lo ¿Tienes algún caso? Si tienes algún caso que has recordado o has escuchado, también lo puedes mencionar. Sí, hay muchos casos donde, especialmente aquí en la población tarijeña, no solamente la población, sino en toda Bolivia, donde hay mucho complot con lo que es las asociaciones criminales y la misma policía. Pero esto no solo ocurre a causa de corrupción o malas intenciones, sino también por causa de la necesidad también de los mismos policías, ante la necesidad tal vez de recibir un poquito más de dinero porque les hace falta, algo que deberíamos tomar muy en cuenta. Tratar de evitar ese tipo de cosas que son un poquito inescrupulosas para la institución. Y cuando hablamos específicamente de corrupción, es un tema muy delicado para cuando estamos hablando de la policía, muy delicado cuando hablamos de ello, pero es un tema que toda la población sabe exactamente. Yo creo que este ha sido sonado en los últimos días, si no estoy mal, hace poco, un mes, he escuchado sobre el caso que bien estaba mencionando anteriormente, de que, bueno, un señor le había robado el auto hace 12 años, pero el señor, como le había sacado crédito, si no estoy mal, seguía pagando el auto. Y el vehículo seguía en circulación. Y esto, ¿cómo se da a conocer? Por la investigación de varios periodistas. No voy a mencionar la cadena de periodistas, pero los que han podido ver noticias se han debido enterar de que hacen una investigación y dan con el paradero del vehículo. Ven que está en funcionamiento, en circulación, lo ven parqueado y creo que se investigan, preguntan quién es el dueño del vehículo. Y ven a un policía que literalmente está a pocos metros del vehículo y le hacen pregunta, ¿no?
de quién es el vehículo, si vio quién lo estacionó. El policía no les respondía, decía que no tenía conocimiento de quién era el dueño del vehículo y les dijo que vayan a preguntar a no sé dónde. Y luego, posteriormente, ellos seguían preguntando, entraban a la oficina, el oficial tal no se encuentra ahorita en este momento, salió, está en servicio, no sé a qué hora va a volver. Como los camaradas le encubrían, vamos a así decirlo, lo encubrieron. No sabían su nombre, no sabían a qué hora iba a volver. Obviamente todo funcionario tiene hora y salida de llegada, ¿no? Eso. Y posteriormente ya cuando, claro, dan la premisa, en el noticiero hace mención de que al policía que estaba a pocos metros, que les había dicho que no sabía quién era el dueño del auto, él era el que estaba haciendo uso de ese auto robado hace 12 promedio de años del señor, que seguía pagando. Y ahí se puede ver el descaro de algunos policías que no tienen miedo a la hora de ser corruptos. Justamente, exactamente, porque hay muchos casos así muy parecidos donde a veces me parece como si hubiera una sociedad de corrupción entre la policía y estas organizaciones delincuenciales que hay. Hay muchos casos, por ejemplo, de robos de motos, donde muchos propietarios, al percatarse del robo, van y hacen la denuncia correspondiente, pero no hay solución. A pesar de estar siguiendo las normativas policiales, todo, papeles, tal, denuncia, no se les da solución. ¿Y qué hacen? Pues acudir al ámbito personal de los policías. Y hay que recordar, por ejemplo, un caso muy aquí que pasó hace unos meses aquí en Tarija, donde una señora, por obvias razones, le habían robado la moto y ella sabía exactamente quién era el ladrón, lo sabía y no sabía dónde vive, dónde está, y solamente necesitaba, pum, que la policía vaya y le entregue y me devuelve mi moto, como cualquier persona. Va, emite la denuncia, hace todo lo que puede y la policía no le da solución. Dice que no puede, que esto, que tiene que hacer aquello y tal, y le pide un monto aproximado de 4.000 bolivianos. Exactamente, el policía agarra y le dice, mira, no podemos hacer nada, pero mira, dame 4.000 bolivianos, vamos y te damos la moto. Es complicado. Como una institución que literalmente está al servicio de la población y está para que ayude a mi necesidad, especialmente contra organizaciones criminales, y algo que se me está quitando, es un robo, no pueda darle solución y sea parte del problema. Y es como que decir como que esto es una organización entre la policía y los criminales. Y peor aún, teniendo conocimiento. Tener conocimiento de dónde está la moto y que te digan quiénes son los culpables. Exacto. Conocimiento certero de quiénes son los que le robaron. Claro, se la robó mi vecino y quiero que vaya y recupere mi moto. Y la policía diga, no. Claro. Dame 5.000 y recién como claro, que les costaba ir, corroborar que la motocicleta esté ahí, conseguir una orden de allanamiento, qué sé yo, o algo. Claro, con todos los papeles correspondidos que la señora había tenido, la denuncia y todo esto, pues, todo estaba en orden. Claro. Pero como parece hay que manguear un poquito para... Intereses personales por parte de algunos funcionarios, que es justamente lo que estamos hablando de la corrupción. Justamente, ese. Y como yo también interesante tu caso, también voy a mencionar un caso que, si no estoy mal, había pasado como un mes, algo por ahí, de que a una señora del campo contaba con $7.000, si no estoy mal, iba a comprar repuestos para su vehículo de trabajo, ¿no? Que sé yo, un camión, una volqueta, algo así, en donde un policía le interviene y le pide, o bueno, le exige que le explique la procedencia de ese dinero. La señora no entender, que estando con su hijo, de por qué, porque debería hacer eso, de que no quería el señor, si no estoy mal, el policía, el servidor público, el oficial le había retenido los $7.000 y se le había llevado a instalaciones policiales para que declare la procedencia de ese dinero. Esto, al llegar a oídos de la prensa, entrevistan al oficial, no a él específicamente, no, sí también, posteriormente van a la oficina y dicen por qué a la señora la están reteniendo, porque le están pidiendo explicaciones sobre el origen del dinero, si en la norma dice que puede circular libremente con $10.000 sin tener que explicar la procedencia de ese dinero. Entonces, la señora contando con menos... ¿Se la decomisan el dinero? Se la han decomisado, y al momento de que llega la prensa, o sea, no estaban los $8.000, aparecían como unos $3.000 nada más. ¿Dónde estaban los otros? Como sea, hicieron aparecer en otro día, creo que el siguiente día o por ahí. Aquí yo veo dos problemáticas. Una, que es pasado de vivo y es corrupción obvia, o segunda opción,
de que tanto como la señora que no conocía, aquí está el claro ejemplo de desconocimiento de no ser cuánto puedo circular, o sea, no puedo decir también si el policía está haciendo lo correcto o no, porque está cumpliendo la ley, o que el mismo policía no sepa incluso la normativa, porque pasa muchas veces Sí, pasa. que policías no conocen ni la misma norma que ellos están aplicando. Y hay veces cuando le dices tal y tal, abuso de autoridad, que también pasa muchas veces. Entonces, es una problemática, es un ejemplo muy bueno y claro ejemplo para ver cómo está la institución que supuestamente está al servicio de la población boliviana. Claro. Y como bien vos lo mencionabas, ese era el segundo punto, y como bien este caso que estoy mencionando, cae perfectamente en el abuso de autoridad. Exacto. Cabe mencionar que posteriormente al policía se lo hizo un proceso ordinario, bueno, no, pues, se le hizo un proceso de oficio, que se le llegó a procesar por claramente un abuso de autoridad, un caso de corrupción al oficial. Bien, la verdad, interesante el tema de la corrupción, cómo repercute de manera significativa en la sociedad, cómo llegamos a normalizarlo, ¿no? Es importante tomar en cuenta este tipo de cosas como, por ejemplo, ¿por qué se normaliza tanto este tipo de situaciones que existen en Bolivia? Y también como hablando de este tipo de situaciones, cuando hablamos como el abuso de autoridad, también hay que hablar de un tema que es para las personas, por ejemplo, para una academia que es para una institución al servicio de la población, especialmente que está en lucha contra el crimen, hay que hablar de la condición física. La condición física específicamente de cómo están los policías, porque para la gente hoy en día en la sociedad es una burla, es un chiste. Un buen punto. Es un punto que hay que tomar muy en cuenta y tomarlo. Y lo vamos a platicar ahora, que sería otro aspecto del tema de las problemáticas que vamos a tocar, la condición física, como bien lo mencioné. Porque... Y yo creo que es conocimiento de toda la población boliviana a nivel nacional de que muchos policías, no decir todos, pero muchos, cuentan con una condición física, no diré lamentable, pero que podrían estar mejor, ¿no? Podrían estar mejor, porque vemos uno que están ahí en la patrulla lleno. Me parece ya... No se me acuerdo, o sea, están en una condición que no sería óptima para desarrollar sus funciones, ¿no? Más que todo lo que son los que están patrullando en circulación. Tal vez en el tema administrativo se podría entender, tal vez, pero por más que sean de tema administrativo. Por más que sea, es una institución que está al servicio de la población, específicamente para temas criminales. Ajá. Y como en algún caso de emergencia, algún siempre, porque en un país, por ejemplo, como Bolivia, específicamente ciudades como El Alto o La Paz, lugares donde el crimen está a la puerta, a la esquina, pues necesitamos, obviamente, la condición física de un atleta. Claro. No vaya a ser que un ladrón sea más rápido que el policía, que está como que anticucho un poco, pero ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tengo que entender que la gastronomía boliviana tiene un poquito de culpa, ¿no? Siempre está el anticucho, la empanada, el sal, sí, siempre. Pero yo creo que los hábitos son lo que te inculcan, ¿no? Los hábitos de cada persona. Especialmente cuando vas a la academia, es disciplina. Disciplina, la también. Responsabilidad de llevar el traje como policía. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y la disciplina. Y no hay que descuidarse porque al entrar a la policía te hace un examen físico, ¿no? Exactamente. Donde uno tiene que rendir la condición física, no tiene que estar óptimas condiciones y lucir el traje, ¿no? Sobre todo la imagen, ver, no es lo mismo que ver un policía de, qué sé yo, de 120 kilos o 90 kilos a un policía de 75 o 80 kilos. Y eso es lo principal que hay que manejar, la imagen de la policía boliviana. Sí. Porque no puedes comparar un policía argentino de Chile y luego comparas con un policía de Bolivia. Muchas veces están en muy buenas condiciones, ¿no ves? En muy buenas condiciones y decepciona un poquito cuando ves a un policía boliviano y dices, hay que mejorar, Esto es lo que tiene mi país, esto es lo que tiene que resguardar. Pero la gente se conforma siempre, es lo normaliza también decir, pero como un chiste, ya es lo que tenemos, tampoco podemos hacer nada. No, es que no se puede, se puede hacer. Se puede, pero complicado. Porque, bueno, también ha habido un tiempo, ¿no? Hemos visto todo a nivel nacional, salía cada año que ponen, los policías van a hacer ejercicios para bajar de peso, les ponen sus gimnasios, nutricionistas. Más un show, pero lo veo. La verdad es un show. Sí, porque la gente más que decir, están cambiando las cosas, es como que del chiste, todo memes, chistes, y ahí no hay seriedad entonces en la institución. Es el claro ejemplo de cuando ves cómo intentan cambiar a la policía, pero la gente lo ve como un chiste, no lo ve como si algo que si estuvieran cambiando administrativo. No es algo que repercuta al final. No es como algo que llega a tener relevancia futura. No es como que como boliviano diga,
va a mejorar nada. Es como decir, lo hacen por el momento, nada más. por el Porque chiste. es aniversario, viene alguna fecha importante y quieren notar que la policía Sí, está... era un tema bastante internacional, incluso en noticias antiguas salían ahí como, más que decir esto, era un chiste para otros países, incluso Sí. que estén gordos y Y la verdad causa una mala imagen. Sí, muy mala imagen. Causa una mala imagen. Y como policía y estar en una institución como la imagen es la cara que nosotros carta de tenemos, presentación, la carta de ¿no? presentación que tenemos ante diferentes países, instancias internacionales, etcétera. Pero para bolivianos ya es un chiste, pero hay que dar al menos una buena imagen Al exterior, al exterior, cómo que nos se- visibilizan, cómo vemos a los carabineros en Chile, a la guardia municipales, los policías en Argentina, que muchas veces están en muy buena condición, ¿no ve? Que uno dice que impone respeto, porque Claro, uno tiene más autoridad, respeto que mucha porque autoridad. el buen físico de un oficial, que denota disciplina, buenos hábitos, buenas formas de nutrirse, ¿no ve? Porque uno, si sabe lo que se mete a la boca, porque uno dice, uno es lo que come, ¿no ve? Exacto. Uno es lo que come, y no es lo mismo ver a una persona que se ejercita, que tiene buena condición, sobre todo al desempeñar sus actividades diarias, a un policía que está en malas condiciones. Sí, Que muchas veces exactamente. que eso, tener mala condición física no solamente es tener mala imagen, también repercute en tu salud, que el colesterol es alto, que son propensos a tener diabetes, que se cansan más, sobre todo en altura, como puede ser en el caso de La Paz. Exacto. Ajá. Es un tema que muy ciertamente repercuta mucho, pero parece que en Bolivia no se lo toma en cuenta, porque un tema que habíamos tocado era la corrupción, y se ve muy eso en cuenta porque vas a las academias y hay muchos que dicen para pasar el examen físico, que es lo que más repercuta entre un policía, se paga algo de 16.000, te dicen 16.000 bolivianos, mira, te pago y pasas el examen. O, digamos, o directamente padrinazo. Llegas la muñeca y ya está. Pasa. Entonces, hay que ver cómo está el sistema realmente en Bolivia y esa es parte que repercute en ese tipo de cosas. No generan a un cuerpo de seguridad eficiente para la población. No hacen eso porque está lleno de corrupción, lleno de muñeca, lleno de avaricia, lleno de poder, y eso no siempre es bueno, y es justamente que esas cosas nos llevan a lo que es la condición incluso física que tienen los policías, porque tampoco hay una autoridad que les diga esto y esto y esto a los policías, porque es como tener un jefe y que diga, porque estás en una institución y esa institución te dice que te pide específicamente cosas o condiciones, y esas condiciones, condición física complicada, cumplirla. Y no hay eso. No hay esa responsabilidad o no hay esa responsabilidad por parte de uno, o tal vez como uno como policía, si estoy estudiando Derecho, yo tengo que apegarme a la ley, apegarme a lo que yo por un principio empecé y voy a terminar. Porque en Bolivia no se ve ese tipo de cosas, se ve que es un chiste para eso. Y el llevárselo como un chiste tampoco es bueno. Y esto nos lleva a un montón de tipos de corrupción, condición física, el abuso de autoridad, los malos tratos. Son parte de un inicio mal formalizado que nosotros tenemos también que arreglar como bolivianos y dejar de normalizarlo en cierto tema. Muy bien. Pero es muy importante tocarlo. Y yo lo que considero de la condición física, que no es dependiente, o sea, puedes tener al mejor instructor de toda Bolivia, de toda Sudamérica si querés, pero si no hay esa dedicación de parte del policía, ¿no? Porque la condición física está en uno de sus valores, en su educación, en sus hábitos, porque es uno quien es su templo, por así decirlo, ¿no? Porque es el mismo policía personalmente el que va a asimilar y va a decir qué imagen estoy dando a mis familiares, a mis conocidos, a la población al tener esta condición no favorable, que me perjudica al cumplimiento de mis funciones, porque el aspecto de la alimentación es muy importante. Muy importante. Y es personal, es de cada quien, es de cada uno ver cómo se forma, cómo transmite su imagen. Exacto, ¿no? muy importante tomarlo en cuenta y es como que las bases y la condición física es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ver cómo es una institución que es la policía boliviana. Y el desempeño sobre todo. Exactamente. Muy bien, eso por un lado, ¿no? Ahora te queremos tocar otro aspecto que es la condición económica. Condición económica, ¿qué podemos ver? Un policía de tránsito, por así decirlo, o incluso de la cadena de mandos, de la jerarquía policial, el cargo más bajo puede llegar a costearse, me imagino, entre 3.000 a 4.000 bolivianos su sueldo mensual, ¿no? Exacto. Incluso tal vez un poquito más. Entonces, sí, eso es lo que lleva tal vez a la policía a cometer ese tipo de actos de corrupción también, porque a veces la necesidad está, o que
hay que separar esto, algunos, no todos, por la necesidad de tal vez llevar un poquito más de dinero o el pan de cada día a la casa, pues necesita aceptar porque es necesidad. En el aspecto económico, si entras a la policía, debes tener una buena solvencia económica. Exacto. Porque no es barato, no es barato. No es barato, la o sea, policía. porque ir a la academia, es papeles, 9.000, es mucho, porque De conozco plata, muchos uniforme, familiares, ¿no? reconocimiento. Así amigos que entran a la policía y gastan muchísimo. Conocía, por ejemplo, había uno que no es conocida mía, pero, o sea, su madre, que prácticamente creo que su hija estudiaba, se metió para la policía. Había gastado algo de 32.000 bolivianos en las primeras, en las primeros 2, 3 años, y ella trabajaba porque era madre también, y su mamá le ayudaba, solventaba gastos y esto, que aquello, y al final no terminó en nada. ¿Por qué? Por el hábito de decir, no, no estás preparada y tal. En cambio, el que tiene al padrino y dice $10.000 acá, acá, y ya está. Se ve la corrupción. Porque ser un policía, porque intentar ser un policía con ética, que quieres ser policía y quieres hacer, te cuesta caro. Cuesta. Muy caro. Pasa, el nivel económico, como bien decimos, tanto personal, el nivel que vas cursando, ¿no? A veces para no ser es, policía, no es muy costeable. así, claro, como bien dices, no es costeable ser policía. Exacto. Y ahora luego salir al ámbito laboral, Es cobres entre complicado. 3.000, 4.000 bolivianos, te desilusiona, te desmoraliza, por así decirlo, que uno se mata estudiando en los exámenes, bueno, las pruebas físicas, los teóricos, que la plata, que el uniforme, Claro, que uno, que lo otro. el sacrificio que haces no se ve reflejado en el ámbito laboral porque te pagan una miseria y lo peor a veces es que tienes que estar ahí 24 horas, que esto, que aquello, que aquello. En comparación a todo lo que has gastado. Es un claro ejemplo para decir, pucha, a veces entonces voy a tener que recurrir a veces a lo que es manguear un poquito las Yo cosas. creo que sí, al momento de salir al ámbito laboral, al desmoralizarse por lo que cobra muchas veces, uno quiere más, ¿ve? Uno quiere más. Porque expectativa era otra Su también. expectativa justamente era otra, y al ver salir a la vida real, cómo es trabajar, cómo es que te paguen, trabajar en el sol, en la lluvia, estar a la orden del día, saber de casos muy fuertes a veces que llegan a pasar, no ve que uno presencia como oficial, porque eso es estar ahí presencial, y que no figura o no se visibiliza o no se valora el trabajo que estás haciendo. O no se podría decir, no es proporcional a lo que el esfuerzo que te ha conllevado ser policía. Yo creo que muchas veces eso puede ser un factor que muy influye influyente en las cosas. los casos de corrupción, en abusos de autoridad. Capaz un policía debe sentirse muy desvalorizado al momento Exacto, de cobrar. y hay que tomar muy en cuenta eso porque es un tema muy importante por lo que ocurre ese tipo de cosas, la desvalorización que se le da a su trabajo y el poco respeto a veces que se merece también. Ajá. Y eso incluye en varias circunstancias que llevan a un solo punto. Ajá, que es muchas veces salirse de la norma, ¿no? Irse por el lado oscuro, por así decirlo, porque son aspectos que no puede ser a la perspectiva de la policía por la población. Ajá. El esfuerzo que te conlleva, puede ser la burocracia, que muchas veces a todos nos ha pasado. La burocracia para ser policía es muy amplia, me imagino, y el sueldo. Creo que muchos aspectos de esos conllevan a la mal accionar por parte de la policía, que quiere más, o sea que, como bien decía, es desvalorizada. Exacto, y hablando de la desvalorización que puede tener el policía, es algo tal vez normal porque vivimos en Bolivia, porque Bolivia es un país muy inestable, donde a veces lo que ganas no solventa los gastos que tú tienes. Y sobre todo ahorita en esta crisis que hay estamos llevando. Exactamente, la crisis que tiene Bolivia es complicada. Entonces, ¿cómo solventas esos gastos? Y especialmente con policías que van en el buen ámbito, muy complicado llevar ese tipo de cosas. Todas las condiciones los empujan a tomar malas decisiones. Exacto. Esas malas decisiones, pues, no es por necesidad a buscar algo mejor en la vida. Ajá. Y repercuten como manchando el uniforme, creando una mala imagen, todo. ¿Por qué? Porque hay tantas condiciones, pero yo creo que tampoco justifica, ¿no? Porque por algo vos sabes conocimiento, sabes cómo es la policía, sabes cómo es actualmente, el trato que se le da, la perspectiva que tienen muchos, las experiencias que te dan familiares, amigos, conocidos, profesionales de otras áreas, que la perspectiva que tienen sobre cómo es la policía boliviana, y aún así te comprometes a entrar y estudiar la carrera. Entonces yo creo que al tener conocimiento de qué es lo que te esperas no justifica tu accionar muchas veces. Exactamente. Son factores, pero no justifica. Exactamente.
Aunque siento que es como que muy importante tomarlo en cuenta porque es parte importante de ellos, pero porque es una expectativa que ellos tienen ante una institución. Aunque muchas veces no cumple, ¿no ves? Pero cuando llegas, muchas veces es algo normal que cuando lleguemos esperas un gran, pero es una decepción. Y a veces, no siempre, pero en su gran mayoría, es una decepción porque cuando ves, tú estás ahí porque muy firmemente con tus bienes, principios, pero esos principios a veces no te dan de comer. No te dan de comer. ¿Qué vas a comer? ¿Aire? No, no siempre funciona Sí, así. imagino que a veces mucho uno cuando está desarrollando sus labores ve la mala actitud de mucha gente, ¿no? Al momento, digamos, que se pasó una luz en rojo, que comete alguna falta, que uno dice, se comete una falta, ni modo, te toca, choquito, te toca, tienes que pagar, pero a veces algunas personas reaccionan de muy mala manera, Sí. de manera muy extasiada, de manera muy prepotente, que uno como policía, como servidor, le debe costar mantener a la firmeza, la serenidad al momento de tratar con ciertas personas, porque con malos tratos, con maneras tan fuertes de las que se refieren a las policías cuando están interviniendo, les deben repercutir de cierta manera las que quieren accionar mal. Obviamente es parte importante, pero también es parte de ello porque es su labor, el carácter, es lo que es la parte primordial que se practica antes de ser policía y es algo muy importante que también tomarlo en cuenta. Los Y a éticos, veces, los valores. claro, y a la hora de llegar al ámbito laboral es un factor que influye mucho también en ese tipo de cosas. Muy bien, perfecto.